Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Leo, para lo que sería el tema del amor, las parejas y el romance en esta primera quincena del mes de octubre. O igual cuando estés viendo el video puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver qué viene para ti, signo de Leo, y sobre todo qué consejo te dan las cartas en el tema del amor. A ver, Leo, estás en una etapa donde te estás expandiendo. Y lo que veo obviamente tiene que ver con un viaje hacia el interior para evaluar tus relaciones y sobre todo para evaluar tu pasado. Tiene la carta del diablo. Aquí me habla mucho de todo aquello que te limita, de todo aquello que te genera miedos, inseguridades, obviamente. Y sobre todo, aquí con la carta del diablo lo que te piden es evaluar tus relaciones tóxicas, sobre todo evaluar esta parte de Saturno. Tiene que ver con obviamente la estructura, la disciplina, vaya. Entender que una relación se va dando conforme vas trabajando en ella, conforme vas creciendo con ella, conforme va pasando el tiempo, obviamente, mientras están sucediendo estas cosas y mientras sea sano. Cuando ya no sea sano, por eso está la carta del diablo. Aquí la carta del diablo lo que te hablan tiene que ver con relaciones tóxicas, violentas, relaciones que te limitan. Cualquier persona que te limite, que te impida ser tú mismo o tú misma, de alguna forma no sana, obviamente. Y aquella persona que te critique, que te lastime, obviamente, que no te escuche, pues no estás teniendo una relación sana con esa persona. Y obviamente hay que evaluarlo para saber que tienes que salir de ahí. Sobre todo porque la carta del diablo te habla mucho de energías. Sobre todo, la carta del diablo tiene que ver con los placeres, que muchas veces nos quedamos ahí en esa relación porque estamos obteniendo algo a cambio, pero a cambio de nuestra salud mental, emocional y física. Muchas veces obtenemos cierto placer, obtenemos dinero, obtenemos cierta compañía que a lo mejor no es agradable, pero es lo que tenemos. Y de alguna forma lo que te está diciendo aquí la templanza, pues tiene que ver con esta parte de trabajar en ti, viajar hacia adentro de ti para evaluar tus creencias, para evaluar tus emociones, de lo que, no solamente lo que estás viviendo ahorita actualmente en tus relaciones o incluso si tuvieras pareja, también en tu pareja, sino también en situaciones de tu pasado. Sobre todo, ¿por qué? Porque la carta del diablo también te habla de engaños. Y cuando suena la carta del diablo en el amor, obviamente te habla de evaluar tus creencias, evaluar tus experiencias para que esas experiencias no te limiten, para que esas experiencias no te condicionen, que tu pasado no te condicione, que tu familia no te condicione, que tus experiencias con tus ex no te condicionen y de alguna forma puedas tener relaciones más sanas. Aquí lo que te habla, mira, si te fijas aquí, tiene que ver con situaciones familiares, no solamente de familia como tal de papá y mamá, sino también de situaciones, mira, cierta incomodidad con incomodidad en el nido. Aquí lo que te habla tiene que ver con situaciones que pudiste haber vivido en la infancia, en la adolescencia, lo que aprendiste de la familia, lo que aprendiste de papá, de mamá, etc. Lo que te están diciendo tiene que ver con, incluso mira, el 2 de bastos, tiene que ver con hacia dónde estás llevando esas creencias, hacia dónde estás llevando ese aprendizaje que viviste de niño o de niña, tal cual. El 10 de euros te habla mucho de cierta, obviamente de ciertas reglas, ¿no? De ciertas, sobre todo muchas veces imposiciones que vivimos en la infancia, que a lo mejor en aquellos tiempos no lo asociábamos con la pareja como tal, simplemente eran reglas sociales o reglas o tradiciones familiares que vivimos y que de alguna forma teníamos que obedecer o teníamos que, se nos obligaba muchas veces a obedecer esas reglas porque así funcionaba la familia. Y todo esto obviamente se convirtió en una especie de programa porque se fue repitiendo, repitiendo, repitiendo y de alguna forma te llevó a cierta estructura y en tu vida, cierta estructura que sería un programa tal cual, un programa en tu mente, un programa en tu creencia, un programa incluso en tus emociones. Entonces, aquí lo que te están diciendo es que muchas veces lo que vivimos en la infancia o en la adolescencia con la familia nos va programando, nos va generando esa estructura familiar para buscar algo parecido, buscar lo mismo. Y muchas veces, y esto lo he visto en muchos ya videos de psicólogos, donde si tú normalizaste la violencia en la familia, vas a buscar inconscientemente o te va, quizás no buscar, pero te vas a sentir a gusto en relaciones donde haya algún tipo de violencia parecida o incluso algún tipo de violencia simplemente o te vas a sentir atraído o atraída por energías que pudieran ser violentas. O sea, en este caso,
buscar una pareja o buscar un pretendiente que pudiera llegar a ser violento o violenta, o que se parezca un tanto al ambiente familiar, porque es algo que ya hemos normalizado y es algo que está en nuestro inconsciente. Y aquí incluso muchas personas de estas que ya normalizaron esa violencia, eh, tienen cierta predilección por cierto tipo de personas, por cierta personalidad, por ejemplo. Y obviamente cuando se va a terapia, pues el terapeuta te ayuda a descubrir todo esto y muchas veces lo que te dice es, si tú te estás enamorando, te está atrayendo a una persona, es probable que estés repitiendo el patrón. Y hasta que no lo trabajes, hasta que no deshagas ese patrón o hasta que no elimines ese patrón de tu vida, vas a seguir fijándote en personas parecidas. Es como cuando dicen, es que te atraen puros narcisistas, es que te atraen puras personas violentas, es que te atraen puras personas como que buscas el mismo tipo de perfil, aunque pareciera que no, pero sí. Y lo que te están diciendo aquí, la carta del diablo, obviamente, que tiene que ver con Saturno, te habla mucho de situaciones, obviamente, de querer incluso mantener el control. Aquí me habla mucho de situaciones donde de poder, ¿no? De donde alguien domina, donde buscas que alguien te domine o buscas dominar al otro a través del control, a través de la manipulación, a través de la violencia, etc. Porque es algo que en algún momento viviste o pudiste haber vivido, tal cual. A lo mejor no lo recuerdas porque está muy en tu inconsciente, pero es algo que se vivió. Y de alguna forma lo que te están invitando aquí, Leo, pues tiene que ver con trabajar en ti, obviamente. La carta de la templanza, que es Júpiter, te está de alguna forma invitando a que te centres en ti, a que trabajes en ti, a que te expandas, a que aprendas, a que desaprendas de tu pasado, obviamente desaprender todo eso que aprendiste y aprender cosas nuevas. Aquí Júpiter pues te invita a hacer viajes, te invita a cambiar tus ideales, tu sabiduría, cambiar un poquito tu visión global de cómo ves las relaciones y de cómo ves el amor. Incluso también pues tiene que ver con Sagitario, Júpiter tiene que ver con Sagitario y con Piscis. Trabajar tu energía, trabajar tus emociones, trabajar tu inconsciente, obviamente. Y con Sagitario pues tiene que ver con el aprendizaje también, con los viajes, con los cursos, con ir a terapia, etc. Entonces lo que te están invitando aquí, vuelvo a lo mismo Leo, pues tiene que ver con evaluar tus creencias, evaluar lo que crees tal cual, evaluar esta parte de visión que tienes tú con respecto al amor, con respecto a las parejas, cómo debe ser una pareja contigo, cómo debe ser una pareja. No necesariamente lo que tú creas eh, está bien en pareja. Pues sí es lo que tú crees y lo que tú vas a buscar, obviamente. Pero muchas de esas cosas que aceptamos en la pareja, incluso en las relaciones de amistad, no son sanas. Por eso es importante también la terapia. Muchas veces normalizamos ciertas actitudes o ciertas conductas violentas y las pasamos por alto porque es lo que vivimos, es lo que nuestra mente, nuestro inconsciente está acostumbrado a vivir y se nos hace familiar. Y por tanto vamos a seguir aceptando eso cuando ya no es sano. Y lo que te están diciendo aquí tiene que ver con esta parte de replantearte. Y sí, se requiere cierto trabajo interior, obviamente. Tienes el 4 de espadas. Cierta, obviamente, autoanálisis, ir a terapia, obviamente. Se requiere también el trabajo de aprendizaje, de aprender cosas nuevas, de aprender. No solamente es cambiar el pasado en ese sentido, ¿no? Sino aprender cosas nuevas. ¿Cómo le estás solucionando? De nada te sirve borrar algo porque te quedas en blanco y lo único conocido es lo que ya sabes, ¿no? Entonces aquí lo importante es obviamente tratar de analizar, el ser consciente de lo que viviste del pasado y sobre todo buscar una solución. ¿Cómo no repetir ese patrón? ¿Cómo no? Y hacerlo de una forma sana, no solamente es no quiero repetir el patrón y te vas al otro extremo porque no sabemos, vuelvo a lo mismo, muchas personas repiten el patrón en el otro extremo, que también es lo mismo, porque se están yendo a los extremos. Entonces, aquí lo que veo tiene que ver con, y esto, obviamente, lo que estoy diciendo, por ejemplo, si tú no quieres que, este es el ejemplo, ¿no? Del extremo. Si tú no quieres conocer o tener una persona que siempre te está controlando, entonces tú te vuelves al controlador o la controladora. Y es exactamente lo mismo, solo que en el otro extremo. Entonces, aquí obviamente hay que aprender a trabajar con sabiduría en las relaciones, a trabajar, si te fijas aquí, entre la luz y la oscuridad. Es conocer tu oscuridad, trabajarla, llevarla a la luz y ser consciente de quién eres, de cómo te comportas con las relaciones, de cómo te comportas con tu pareja, de no solamente se trata de mimos y cariñitos y palabras bonitas. Hay que ver cuál es tu lenguaje de amor, qué es lo que te faltó, por ejemplo, en la niñez,
qué tipo de amor te dieron tus padres, cómo te lo dieron, qué tipo de amor sentiste que te hacía falta, cómo recibiste o cómo no recibiste también. Y obviamente todo esto, obviamente, pues la manera más fácil de trabajarlo tiene que ver con la terapia. Pero sí, aquí la carta del diablo tiene que ver con desligarte no solamente de la familia tal cual, sino de los patrones repetitivos, los patrones tóxicos, los patrones violentos y sobre todo de trabajar, si te fijas aquí, estando solo. Y eso es algo que mucha gente no quiere enfrentar. Dicen, sí, no, pues es que tengo 10 años solo. Pues sí, pero ¿cuántos días de esos 10 años has ido a terapia? No, pues ninguno. ¿Cuántos de esos 10 años has trabajado en tu autoconocimiento? No, pues ninguno. ¿Cuántos de esos 10 años has tratado de sanar? No, pues ninguno. Entonces no sirve de nada esos 10 años. En el sentido que pues has tenido experiencias, pero sigues con ese patrón implantado o ese programa implantado tal cual. O esas consecuencias de eso que viviste también están ahí. Entonces, vuelve lo mismo. Muchas personas dicen, no, pues es que llevo 10 años y no conozco a nadie, o llevo 10 años y no logro formalizar una relación. ¿Por qué? Porque pues hay ciertas actitudes que te predisponen a tener relaciones tóxicas. No porque así vaya a ser siempre, pero muchas de las veces llegas a atraer personas así, o no solamente que atraigas, porque en realidad atraemos todo tipo de personas, buenas y malas. Pero cuando tú eres una persona sana de mente, emocionalmente y mentalmente y físicamente, obviamente, buscas eso sano. Y de repente llega una persona que tiene comportamientos contigo o conductas contigo violentas o tóxicas o no sanas, de pronto las normalizamos y se lo permitimos porque no queremos estar solos. Y esto es importante, hay que saber estar solos con nosotros. ¿Por qué? Porque el estar solos implica voltear a vernos. Y muchas personas obviamente no quieren. Y en ciertos procesos no queremos voltear a vernos. No queremos ver la parte más fea de nosotros porque nos da miedo, porque a lo mejor hasta nos odiamos, hasta nos tenemos coraje de todo lo que vivimos. Muchas veces culpamos al otro, pero muchas veces nos autoculpamos por haber vivido y pasado todo esto. Y muchas veces incluso caemos en el victimismo o en ser victimarios también y no nos damos cuenta. Entonces lo que te están diciendo aquí tiene que ver con trabajar, vuelvo a lo mismo, con tus patrones tóxicos, con tu oscuridad. Por eso está la carta del diablo, es enfrentar tus miedos, inseguridades y sobre todo la parte incómoda. Sobre todo esta parte de querer controlar todo, querer controlar a la otra persona, que sea como tú quieres. Obviamente en una pareja siempre vamos a buscar tener algo en común con la otra persona. Que entre más, desde mi punto de vista, entre más cosas en común tengas con la otra persona, puedes conectar y tener ciertas bases sólidas para que cuando vengan las cosas que no tienen en común, cuando tengan las cosas muy diferentes, incluso extremadamente diferentes, no haya tanto lío porque tienen cosas en común y porque pueden llegar a ser desde esas bases más firmes y más amorosas, obviamente, pueden llegar a eh, congeniar en el mundo del otro, porque eso les está llevando, o sea, ven, no sé, un 60% de compatibilidad, pues ese otro 40 ya no parece tan malo, ¿sabes? O ya no parece tan diferente, porque en realidad estás aprendiendo a convivir con la persona y con lo que le gusta. Incluso van descubriendo cosas nuevas, van creando cosas nuevas por el tiempo, por el camino, vaya. Pero si tienes, por ejemplo, te enfocas en ver el 90% de lo que hay, de lo que no hay compatible, pues obviamente vas a decir, esta persona no se parece nada a mí y no voy a tener nada en común con esta persona, ¿qué hago aquí? ¿No? Y muchas veces así hay personas que lo ven, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, muchas de esas compatibilidades es porque algo nos llama de esa persona y es porque hemos normalizado algo de nuestro pasado y lo vemos, a lo mejor de manera inconsciente lo estamos viendo, lo estamos sintiendo y nos sentimos a gusto con esa persona y a lo mejor esa persona es una persona, no sé, no tan buena o tóxica o violenta y no sabemos, ¿no? Aquí lo que te están pidiendo simplemente es momento de pasar situaciones a veces, ¿no? Que obviamente cada quien llevará sus procesos como guste, como pueda, como sea su vida tal cual, pero sí, a veces es necesario pasar incomodidades, pasar soledad para conocernos.
pasar incomodidades de no tener pareja para voltear a vernos, porque esa incomodidad en realidad lo que estamos sintiendo, esa incomodidad es que es la incomodidad de estar con nosotros mismos si no sabemos. Y es lo que te están diciendo aquí. No es la incomodidad de no tener a nadie, es la incomodidad de estar con nosotros. Esa es la verdadera incomodidad, que no sabemos estar con nosotros. Y obviamente todo esto sí lo puedes trabajar en terapia, lo puedes trabajar con ejercicios, lo puedes trabajar con meditación, una buena meditación, con conexión a tierra, obviamente, conectar contigo, con tus necesidades, con tus emociones. No solamente es conectar, es solucionar. ¿Qué solución le estás poniendo a eso? ¿Qué herramienta estás aprendiendo para eso? Para ya no sentir esa incomodidad. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás integrando en ti para que esa incomodidad no sea incómoda, tal cual? Y lo que te dicen aquí vuelve a lo mismo, ¿no? Es este viaje interior para el crecimiento, esta expansión de darte cuenta de lo que vienes repitiendo y obviamente poderlo sanar. Pero sí, a veces la soledad es incómoda, pero es necesario pasar por ahí para poder sanar. Hasta aquí el video, te deseo lo mejor, que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos.